¿Cómo es la situación del turismo de Madrid en este momento? Pues es buenísima, no voy a mentir, pero los retos son grandes también. Lo que antes era capacidad de viaje o viajar no era una prioridad, hoy en día la gente es una prioridad viajar por delante de otros gastos que antes se suponían más necesarios. Lo que tuvimos que trabajar, mercado japonés. El mercado japonés, por favor, porque eran tan distintos a nosotros. Y ellos que comen en platitos pequeñitos, porque te les ponían un cocido. Sí, y los japoneses se quedaban con pláticos. Esto es una prueba de cómo somos los madrileños. Nos gusta el contacto, nos gusta hablar. Lo que queremos es que eso se siga sintiendo. Hola María José, ¿qué tal? Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pues muy bien, con muchas ganas de conocerte. Tenía muchas ganas de conocerte, la verdad. Sí. Antes de venir aquí estuve preguntando, oí hablar de ti, me informé bien y vamos, es un verdadero honor. Muchas gracias, placer. Muchas gracias. Igualmente, me hace mucha ilusión este encuentro porque he estado muchísimos años en turismo. El patronato de turismo lo he vivido desde el principio al fin y después los últimos años me he desconectado del turismo de Madrid. Además vivo fuera de la ciudad y la verdad que tenía curiosidad por saber cómo había evolucionado, porque yo conozco los inicios, ¿no? Me estás emocionando también, o sea, que lo sepas que yo también me estoy emocionando y realmente creo que es súper importante no solo saber cómo estamos ahora y hacia dónde vamos, sino que sobre todo es importante el de dónde venimos. Es lo que le da sentido a seguir haciendo esto. Entonces me produce mucha curiosidad que me cuentes cómo era Madrid como destino cuando empezaste, en qué año empezaste, lo primero. Pues mira, es muy curioso porque era como una ciudad en blanco, un destino turístico en blanco y negro, ¿no? Es como las películas que vemos ahora de Nodo o las películas de los años 60, 70. En Madrid, en el 80, que fue cuando se crea el Patronato Municipal de Turismo, era una ciudad, decían que era un pueblo manchego, un poblachón manchego, algo así lo llamaban, ¿no? Porque estaba ahí en medio de las dos Castillas y se le asociaba más a una ciudad manchega. Entonces veníamos de una época un poco oscura, salía de los 40 años de franquismo y estaba absolutamente todo por hacer. Entonces cuando Enrique Tierno Galván es elegido alcalde de Madrid, su mano derecha, Manuel Ortuño, era un visionario del turismo. Tenía un concepto clarísimo de cómo era Madrid como destino turístico. Entonces yo estaba en el despacho particular de Tierno Galván y Manuel Ortuño también. Entonces Manuel Ortuño tenía el encargo de crear un organismo municipal que se ocupara de Madrid como destino turístico y bueno, pues aparte del equipo nos llevó con él. Empezamos realmente y éramos él y yo, o sea, te puedes imaginar, no había nada, era los primeros folios y los primeros tal para la oficina lo compramos nosotros. Entonces Madrid no tenía nada, tenía una pequeña oficina de turismo en la Plaza Mayor que es la que sigue ahora, entiendo, o estaba en casa de panadería o estaba en carnicería. Casa de panadería. En panadería, o sea, estaba donde en panadería, estamos, sí. Donde estamos ahora. Ya se reestructuró y se hizo obra porque era una cosa para mandar a un museo, porque es que era una cosa muy particular que una ciudad como Madrid tenía esa oficina. Y no había nada, entonces se empieza creando el destino Madrid desde el principio y hay unos objetivos muy claros que tiene Ortuño, unos objetivos muy claros, y es primero establecer unas redes empresariales y profesionales para que vayan dando sustento
a los recursos de Madrid, ¿no? Entonces empiezan a crear colectivos de la Asociación de Hoteleros, de Hostales, de agencias de viajes, de touroperadores, de guías turísticos, sí, claro, de restaurantes. Hay que organizar el sector porque no había nada organizado. No había voz. No había voz. O sea, cada uno hacía su promoción o se movía como podía, en donde podía, pero no había nada que estuviera estructurado y organizado. Entonces empieza trabajando en ese sentido. Después se trabaja en dar a conocer la ciudad primero al madrileño y a las primeras personas que dan que son la cara del turista, ¿no? O sea, de la ciudad para el turista. Y él piensa que es muy importante que los madrileños conozcan su ciudad y sepan contar a los turistas cómo es su ciudad, crear pasión muy buena idea, pero yo siempre digo, hay que creérselo uno mismo primero. Claro. Si los madrileños no se creen que son un destino turístico, nunca tendríamos un destino turístico. No se les había ocurrido a los madrileños, no se nos había ocurrido que éramos un destino turístico. Eso es. Hasta que no se nos dijo, ¿no? Te puedo contar una anécdota que me pasó, y esto me pasó en el año 2000. En el año 2009, cuando empecé a trabajar yo en lo que era Promoción Madrid, que luego se fusionó con Patronato. Entonces a mí me tocó desarrollar el Centro de Inteligencia Turística, que era un primer sistema de Business Intelligence con gráficos y cruzar datos y demás. No voy a extender más, pero se me ocurrió ir a las redes de tarjetas de crédito, 4B, Euro 6000, Servirred, a pedir datos. Oye, ustedes tienen datos de tarjetas de crédito, de países, nosotros queremos saber pues cuánto se gastan en los diferentes barrios, si nos lo pueden facilitar. Claro, para ellos era como, no me acuerdo si fue en 4B o no me acuerdo dónde fue, van y me dicen, pero Madrid es un destino turístico, a Madrid vienen turistas. Claro, yo me digo, uy, ¿por dónde empezamos? Porque aún no cuaja, y eso es un proceso larguísimo, el pensar que Madrid, la ciudad de cemento, y que no lo es para nada, pero la visión propia del madrileño era como que aquí no tiene nada que hacer, los museos son para los niños o para ver una vez, no se veía como el pozo de petróleo que es hoy para la ciudad y de recursos. Pues fíjate que se crean el programa de visitas Descubre Madrid para los madrileños, financiado por Caja Madrid, la Fundación Social de Caja Madrid. Se empieza con el Madrid de los Austrias, la parte histórica, el Madrid de los Austrias de los Borbones, y se continúa desarrollando otros productos, otras visitas como el Madrid de Goya, de Velázquez, de los conventos del Prado, de no sé qué, así hasta 120. Fue un éxito increíble, estaban las visitas llenas. Eran las propias guías turísticas, la asociación de guías, un grupo de guías especializados de Madrid, los que iban creando esas visitas, investigaban y desarrollaban. Después, otra cosa muy interesante que se hizo fue salir a atender al madrileño, ¿no? Se crea el primer servicio de información turística, que son unas parejas de chicos, de estudiantes que hablan varios idiomas y van uniformados de amarillo por la calle con una bolsita con folletos de Madrid. Y cuando ven un turista despistado se acercan y le dicen: hola, buenos días, ¿qué tal? Necesita que le ayudemos, conoce la ciudad. Pero claro, esto resultaba que había turistas que se asustaban, porque tenían información de que cuidado, que si te roban, que si no sé qué, y entonces pues se acercaban los chicos a preguntarles y los turistas no quiero saber nada, no gracias, no necesitamos nada. Entonces se cambió el sistema y se establecieron unos puntos de información turística fijos, pues en el aeropuerto, en las estaciones y en los puntos turísticos neurálgicos de la ciudad, pues en la Plaza de Oriente, Puerta del Sol, iban con su... Que eran puntos móviles, ¿no? Eran puntos móviles. Porque hoy en día ya tenemos kioscos de cristal con pantallas. Claro, los chicos iban con un mostrador desmontable y una sombrilla, porque era verano y hacía un calor que te morías. Entonces montaban su mostrador y su sombrilla y allí se ponían a tener. Ahí ha evolucionado a los puntos fijos, que ahora los kioscos, que empezamos a montar kioscos, luego ya
pasó a tu sí, ya gestión, se aprovecharon los fondos europeos de la Unión Europea, los FEDER de aquel momento, y se pusieron 5 kioscos que la gente los conocerá, que es un trébol de cristal súper bonito, y los pusimos, pues algunos reemplazando a los que ya existían y otros en zonas nuevas. El que más éxito tiene es el de Palacio Real, porque ahí es uno de los epicentros del turismo, pero bueno, tenemos en otras zonas, delante del Prado, en Callao, y ya con otras condiciones. Ahora tienen aire acondicionado, están climatizados, antes no los pasan chicos, los el pobres, calor. nos morían de calor, de frío, teníamos que estar poniéndoles allí cosas, abanicos, radiadores, no sé qué, porque lo pasaban fatal. Sí, ha evolucionado mucho, pero es que fíjate, en el 80... cuando se crea el Patronato de Turismo, el turismo en Madrid creo que es que no recuerdo muy bien las cifras, pero creo que estábamos en 2 millones y algo de visitantes. Fíjate, ahora estaremos por los 10 y medio. Claro. No tengo el dato exactamente porque al final también es cómo los cuentas. Los visitantes que se quedan a dormir solo en hoteles, los visitantes que se quedan en casa de amigos, los que pasan a la frontera por el aeropuerto. Nosotros siempre utilizábamos las estadísticas del INE, me imagino. Claro, del INE, pero que eran de alojamientos. Ajá. O sea, los que estaban en hoteles. Sí, antes tampoco no era el alojamiento turístico que hay ahora, no era alojamiento turístico habitual, que no nos interesa nada como destino, más allá de pues al final es un servicio. Pero fíjate que ahí, te digo, se empiezan a poner los primeros mimbres para consolidar el destino, crear el destino, y entonces se hacen publicaciones recogiendo todos los recursos de monumentos, museos, hoteles, todo lo que era la oferta turística de la ciudad, se empieza a poner en folletos y en publicaciones y tal, y se empieza a salir a ferias y creamos el Fitur, o sea, Fitur se crea en el Patronato de Turismo. Y FEMA lo mismo, porque Ortuño piensa que Madrid tiene que tener su feria turística igual que tienen el resto de ciudades europeas importantes, con las que nos vamos a codear, ¿no? Pues que son nuestras competidoras. Entonces quieren que Madrid tiene que tener su feria turística, lo mismo que tiene Londres, París, Berlín, Milán. Fíjate, ahora ya les hemos pasado. Y entonces, pues alguna de las fotos que yo tenía por ahí era de Fitur 81, que fue el primer Fitur, una pasada de fotografía, donde el stand de Madrid gana el premio a Fitur 81, ¿no? Qué bueno. Entonces era una época muy emocionante, muy ilusionante, donde todos los días estaban haciendo cosas nuevas, donde se estaba generando una ilusión en el sector, en las empresas. Trabajábamos también en dar voz y formar a los colectivos que eran la cara visible de la ciudad cuando llegaban al aeropuerto, ¿no? Como eran los taxistas, pues hacíamos jornadas con ellos y se les daba clases de inglés para que atendieran al turista bien, a la policía municipal sobre la ciudad y cómo atender a los turistas. Se hicieron muchas actividades de esas en la ciudad, ¿no? Aparte estaba la línea de promoción turística y la creación de recursos. Yo te entiendo tanto, María José, porque esa pasión que me estás comentando sigue viva. Nosotros seguimos súper ilusionados y es un verdadero orgullo y un placer poder trabajar en esto del turismo de la ciudad y hacer que sea algo que beneficie a la ciudad. O sea, porque al final turismo es actividad económica, es empleo, pues son cosas que son muy interesantes. Es riqueza, porque el intercambio de culturas es riqueza, claro, enriquecimiento cultural. Al final yo veo muchísimas ventajas y, por supuesto, a lo mejor antes no existía la presión que existe ahora de la ordenación del turismo. Pues antes era turismo, ahora es turismo sí,
pero lo queremos mejor, así y así, que genera más ingresos. El turismo de congresos, por ejemplo, siempre fue un turista de un poder adquisitivo alto, muy interesante, porque luego aparte venía con sus familiares y otras formas de turismo que salgan un poco del turismo que no interesa, el turismo que hace ruido, el turismo que masifica. Entonces, me gustaría que me contases cómo eran esos primeros turistas que atendíais, ¿qué perfiles? Pues mira, yo te diré que era muy interesante el turista hispanoamericano. Era un turista que tenía una estancia muy larga, que tenía un conocimiento profundísimo de la ciudad, pero que todos los años volvía, que conocían absolutamente, conocían el Museo del Prado mejor que nosotros, que iban a los mejores restaurantes, que gastaban muchísimo dinero en compras, que era un turismo de un poder adquisitivo muy alto. Sí. Pero lo cierto es que era un turismo muy minoritario. Entonces ahí empezamos a trabajar, a promocionar Madrid en mercados latinoamericanos. En mercados latinoamericanos. Es la apuesta, para mí es la apuesta, América es la apuesta. Yo siempre he pensado que no hemos hecho suficiente en esos mercados, porque yo he estado de promoción en esos lugares, en algunos de ellos, y me parece que aparte de lo que nos quieren, de lo que les gusta venir a Madrid, que les gusta muchísimo España y les gusta muchísimo Madrid, porque vienen a Europa y pasan por Madrid. O sea, ellos conocen Madrid al dedillo, pero van a cualquier otro país europeo o a cualquier otra ciudad, y si pueden siempre pasan por Madrid y se quedan unos días en Madrid. Hoy en día nos pasa porque estoy totalmente de acuerdo contigo, nuestros mercados es mi favorito y el que más, porque aparte consumen todo, consumen espectáculos, consumen restaurantes, no como a lo mejor determinados países que consumen más compras y no consumen el resto de servicios. Pero sí detectamos hace algunos añitos que nos estaba pasando, por ejemplo, con México, con destinos que ya son muy maduros, o sea, mercados emisores muy maduros, que a lo mejor la imagen que tenían de Madrid era una imagen que era como mis padres siempre fueron a Madrid, pero Madrid, pues a mí me gusta cosas modernas como Londres o Berlín. Entonces ahí es cuando, no, mira, es que también tenemos o sea, no es solo aquello que te dicen tus padres de los museos tradicionales, no, la vida es muy, muy potente aquí, o sea, realmente somos uno de los polos de creatividad mundiales, y eso también es importante contarlo bien para que la gente vea que, oye, y Madrid hay miles de Madrid. Madrid es muy diverso, es muy diverso, tiene una oferta muy, muy diversa, que tiene para todas las ciudades y que tiene para todos los gustos, o sea que ese Madrid clásico, más conservador, de turismo cultural, de museos, pues es solamente una parte. Madrid tiene otra oferta muy vanguardista, y bueno, se creó también, estando ya nosotros trabajando cuando IFEMA empieza a funcionar y que participamos en la creación de Arco, que Arco fue otro de las grandes puntazo, joyas de arte contemporáneo, de cultura y de arte moderno en la ciudad. Y lo que mueve y sigue moviendo hoy en día a nivel turístico. Y sigue moviendo, ¿no? Entonces ahora mismo se están recogiendo, y me pongo la medallita. Déjame, Iván, merecida. Porque se están recogiendo los frutos de todo aquello que en lo que tanto trabajamos, en lo que tanto pusimos empeño, en lo que veíamos que era una posibilidad muy importante para Madrid como destino, ¿no? Entonces, a mí me alegra mucho ver el Madrid de ahora, que es una ciudad cosmopolita, diversa, con una oferta impresionante, donde tenemos los mejores chefs, los mejores hoteles, los mejores la mejor oferta en todos los aspectos, y quizá, siempre digo, quizá las mejores personas también. Bueno, y por eso la gente cuando viene a Madrid se queda encantada de la primera sonrisa que tiene el taxista, la sonrisa que tiene la recepción, el cómo todo es de buenas, cómo todo, cómo la comodidad de sentirte que eres querido. Y creo que esa es la clave, y donde tenemos que poner valor hoy en día, porque la cosa ha cambiado mucho. Antes te preguntaba el perfil de turista, pero
quizá el perfil de turista pues siguen siendo turistas y visitantes de diferentes países, pero hoy en día vienen muchísimo más informados. Sí. Hoy en día con internet, con ChatGPT, sí. con tal, pues estamos en un momento donde por lo menos el reto que yo siento, somos quizá la ciudad europea, la gran capital europea que más oficinas de turismo tiene a disposición, que yo siempre digo, esto es una prueba de cómo somos los madrileños, nos gusta el contacto, nos gusta hablar, nos gusta... somos hospitalarios, simpáticos, amables, que se sienta que... acogedores, sí. Exactamente, sí. Y sobre todo lo que queremos es que eso se siga sintiendo, o sea, que cuando vas a Madrid pues ves que el trato personal es exquisito, pero es que también se esfuerzan mucho en tener trato personal. Y el trato personal, pues a lo mejor ahora sigue siendo orientado a dar información turística, pero a lo mejor esa información ya la tenemos que como que sofisticar, porque es que lo que hoy en día está ocurriendo es que hay saturación de información. Sí. ¿Cómo ves eso? ¿Eso os ocurría a vosotros en vuestra época? Pues, ¿la gente venía informada? ¿Se lo decía a su agente de viaje? ¿Cómo se informaba la gente? Pues mira, nosotros trabajábamos mucho en diversificar la oferta. Entonces empezaron creamos los clubs de producto. Uh-huh. Entonces, pues era el club de producto de estudiantes de español, que se hacía con las escuelas de idiomas, y de negocios, exactamente. Trabajamos mucho, también hicimos el Madrid Deporte, porque es una fuente muy importante de turismo, la gente que se mueve pues por competiciones. Sí, llamamos deporte espectáculo, pero bueno, también por competiciones. Y para hacer deporte. Madrid Maratón mueve mucha gente. Pues aparte de los clásicos, de la gastronomía, de los monumentos, o sea, del cultural general, ¿no? Se creó Madrid Convention Bureau, que fue una fuente de ingresos para la ciudad brutal, porque el turismo de congresos y de incentivos es de un poder adquisitivo altísimo. Además, vimos que Madrid, porque tú ahora ya lo haces todo de forma digital, pero antes nosotros lo hacíamos todo con lápiz, ¿no? Íbamos apuntando turistas, cuántos turistas teníamos, cuántos atendíamos, a qué venían, por qué motivo, de qué país, todos esos los sacábamos a mano, ¿no? Y entonces vimos que el turismo de negocios ocupaba el 60% del turismo de la ciudad, el 60 o más, es que no recuerdo muy bien ya las cifras, pero un porcentaje altísimo era turismo de negocio, ni el resto era turismo cultural. Pero es que los hoteles entonces resultaba que los hoteles estaban llenos de lunes a viernes de visitantes de negocio, claro, y los fines de semana estaban vacíos. Entonces los hoteles dijeron, y los empresarios dijeron, bueno, vamos a ver, hay que hacer algo para llenar los hoteles entonces el fin de semana. Entonces sacamos un producto que era Madrid en fin de semana, que tenía una serie de ventajas. Eran paquetes cerrados, con un precio cerrado, con una tarifa plana, que dependiendo del hotel, la categoría del hotel, pero bueno, con unas facilidades, con una oferta maravillosa. O sea, sacábamos el Black Friday del fin de semana, ¿no? Y lo hacéis directamente, sin agencia de viajes. Claro, era otro momento legal también, a la hora de paquetizar. Bueno, lo hacíamos en colaboración con agencias de viajes y con hoteles, lo hacíamos con ellos. Vale, o sea que trabajan, sí, se vendía, todo lo hacíamos todo con siempre. agencia de viajes, que al final es el profesional que ayuda a paquetizar y a organizar la oferta. Con la empresa, las empresas del sector, nunca hemos ido por libre. Pero lo armábamos nosotros y les decíamos, aquí está este paquete, ¿no? Y ellos lo vendían. Claro. Y después lo que hacíamos también en verano, o sea, lo que hacíamos era irnos, porque el turismo de sol y playa, las costas estaban a tope de turistas, pero Madrid estaba vacío en verano. Y dijimos, esto no puede ser. Entonces se creó una campaña de promoción del autobús turístico, que no sé si tú llegaste a conocer o a saber algo de eso. Era un autobús turístico de Madrid, pintado y tal, y era una oficina, oficina móvil,
que iba por las zonas de la costa, sí. por las ciudades de la costa, de por la las costa. playas. Vale, como para hacer promoción de Madrid en las playas. Claro, en las playas, vale. en las ciudades de la costa, vendiendo Madrid, diciendo, ajá, ustedes conocen Madrid, vengan a Madrid porque tenemos esto, tenemos lo otro. Ajá. Y entonces ahí conseguimos vender bastante del paquete de fin de semana y además de turismo cultural, de gente que venía a Sol y Playa y que luego hacían una extensión a Madrid. Ajá. ¿No? Qué bueno. Entonces hicimos muchas cosas de esas, o sea, sí, diversificamos mucho la oferta en función de las necesidades del destino. Claro, que eso se ha continuado, porque al final para determinados mercados como Norteamérica, pues incluso Madrid es la puerta de entrada para los cruceros, para los visitantes de crucero, claro, que luego se cogen un AVE y se van a Barcelona, sí, o a Valencia. Sí. Para nosotros siempre el turismo americano ha sido el primero. Sí, sigue siendo, alto, ¿no? Poder adquisitivo, grandes inquietudes culturales, es el más importante. Sí. Luego están los europeos, que son muy potentes, y el americano en general. Porque luego yo lo que siento es que no hay mucha diferencia entre Norteamérica y Latinoamérica, pues al final es un perfil de visitante con bastantes similitudes en su forma de viajar, en sus preferencias, en sus gustos. Luego ya ha llegado el visitante asiático, que a lo mejor en vuestra época era Japón. Sí. Y ahora ya Dios mío, adelantó China. Lo que tuvimos que trabajar mercado japonés. El mercado japonés, por favor, porque eran tan distintos a nosotros. Y llegaban aquí, iban a comer, y ellos que comen en platitos pequeñitos, porque te les ponían un cocido. Sí, y los japoneses se quedaban pláticos diciendo cómo le meto yo mano a esto. Entonces tuvimos que hacer muchas jornadas de trabajo con todo el sector, o sea, con todo el sector turístico, para ver cómo había que atender al turista japonés y cómo vendíamos Madrid en Japón, porque fuimos bastantes veces a promociones a Japón, ¿no? Entonces, lo que pasa que a ellos les gusta tanto España, les gusta tanto Madrid. Son como tan agradecidos, todo lo que les contaba les sí, parecía, ¿no?, estupendo. Es un turista muy confiado, muy confiado. Había que decirles, por favor, no lleven a la vista, venían con cámaras, con dinero, pues había muchísimo. Que eso ha mejorado bastante también la seguridad. Hoy en día nosotros siempre decimos, somos la gran ciudad más segura de Europa, sí, y las estadísticas siempre lo hemos sido, sí. Siempre lo hemos sido. Madrid ha sido siempre una ciudad muy segura. Sí, creo que hay, gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que lo hacen, que lo hacen. Yo siempre agradezco a la Policía Nacional esa labor de, por supuesto hay carteristas, pero para nada, o sea, muy de lejos estamos como están otras ciudades occidentales. Sí. Pues Iván, a mí me interesa mucho, tengo mucha curiosidad por saber cómo es la situación del turismo de Madrid en este momento. Pues es buenísima, no voy a mentir, pero los retos son grandes también, porque el turismo ha evolucionado muchísimo, todo es mucho más sofisticado y sobre todo se ha multiplicado. O sea, lo que antes era capacidad de viaje o viajar no era una prioridad, sino antes estaba pues otras prioridades. Hoy en día la gente es una prioridad viajar por delante de otros gastos que antes se suponían más necesarios. ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a un momento de mucho turismo. Entonces, cuando hay mucho turismo, la gestión del destino también tiene que cambiar. Tenemos que sacar más provecho a los turistas que vienen, por decirlo de alguna forma. Y luego, por otro lado, el otro gran reto que tenemos es que vienen súper informados, o sea, pero para bien, o a veces también para mal, o a veces incluso para una saturación que ¿cuál es para mí el reto hoy en día? Que el servicio de información turística sigue siendo plenamente válido, seguimos siendo, porque dicen, bueno, aguantamos la ola de Google, que todo el mundo le preguntaba a Google, las oficinas de turismo seguían siendo y cumpliendo su labor, ahora con las inteligencias artificiales ChatGPT pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el visitante que viene a Madrid y pasa por unas oficinas de turismo tiene un valor añadido respecto a un visitante que no pasa por nuestras oficinas. ¿Por qué? Porque nosotros incentivamos, o bien orientamos el gasto, le enseñamos cosas. Mira, pues esto que no conocías, probablemente estamos hablando contigo, te encanta, oye, pues lo tienes aquí. O bien descentralizar. Ahora está muy en auge el hacer un destino más sostenible, que los flujos turísticos no se concentren en las mismas zonas.
Y la tercera parte para nosotros importante en las que podemos influir es en fidelizar. Es decir, mira, pues dentro de 5... Hombre, si alguien viene de Japón, pues no le vamos a decir, mira, en 5 meses, porque probablemente ni nos vuelva a visitar. Pero si viene de Francia, probablemente hay una exposición que le va a gustar mucho en función de lo que sabemos de él. Y ahí estamos. Y sobre todo lo que buscamos ahora es que haya una conexión emocional. Yo es lo que digo siempre, tú no vuelves a ir a una ciudad porque haya habido un robot que te ha dicho todo lo que podías hacer. No. Tú has ido a una ciudad porque te has sentado en el restaurante y te han dado una sonrisa y te has sentido... Por los olores, por los sabores... Por la gente. Que la gente es mucho más importante de lo que no somos robots, somos seres sociales. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el nuevo servicio de información que estamos poniendo en marcha, buscamos que haya esa conexión. Que cuando estás mirando al informador, esa persona que está mirando al informador sienta que hay alguien dentro atendiéndole. Porque a lo mejor esto no pasaba en los 80, de esa saturación de información, que la gente va como volada. Ahora sí, necesitas esa presencia, necesitas incluso nosotros abrirnos más. Lo primero que le estamos preguntando ahora es de dónde nos visita. Ya. ¿Por qué? Porque le vamos a soltar un chascarrillo de ese país para que vea que se conecta con Madrid. Y a partir de ella prestamos la atención, hacemos nuestra propuesta estratégica de lo que queremos o pensamos que le va a gustar, de lo que le interesa a la ciudad, y entonces se genera ahí como un vínculo que esta persona, pues al final lo que se tiene que llevar es, ostras, qué ganas de volver, o qué bien me están tratando. Ese para mí es el reto. ¿Y a qué número de turistas ascendemos? Pues mira, ahora mismo estamos atendiendo a 1.400.000 anuales. Okay. Que siguen siendo mucho, hemos bajado, o sea, tengo que decirlo, hemos bajado, pero también hemos reorganizado el servicio. Pero seguimos atendiendo a mucha gente y dando orientación a mucha gente. Y una cosa, ¿no hay un problema de masificación turística como tiene Barcelona y otras ciudades? Pues yo aquí te voy a decir lo que yo siento. Madrid no nos podemos meter en el mismo saco que se meten o que están otros. Yo veo más Madrid. ¿En Londres has oído alguna vez hablar de un problema de turistificación? No. Pues es que Madrid quizás somos ese tipo de ciudad que ha nacido de la turistificación, que pues de la villa manchega que decidieron que era la capital de España y ahora es pues la capital del sur de Europa. Entonces, el sentimiento de acogida es diferente al que pueda haber en otras ciudades como Valencia porque es que ya nacimos con la vocación de ser una ciudad global. Entonces, por supuesto hay presiones, pues temas que a veces se achacan al turismo y no son tanto el turismo como de otras cosas, vivienda, etcétera, cómo se gestiona la vivienda y el problema de su forma de gestión, lo que genera. Pero yo soy un firme defensor de que Madrid no está, ni se lo espera tampoco, porque aparte, a diferencia de Barcelona, que a lo mejor tiene como pequeñas villas con gran capacidad hotelera a los alrededores que luego hacen la visita a la ciudad, o bien el crucero con 4.000 personas, aquí en Madrid es que tenemos la capacidad hotelera en la ciudad y tenemos miles de cosas que hacer a un tiro de piedra. Tenemos, creo que son ahora 7 patrimonios de la humanidad. Entonces, yo creo que es gestionándolo bien, ya menos de una hora, que lo conoces perfectamente, sí. Gestionándolo bien, explicándolo bien, ordenándolo bien también, pues yo veo turismo sano para muchos años. Pues como me alegro. Me ha encantado encontrarme contigo. A mí igual, un placer. Y espero que lo repitamos en el Museo de Cera. En el Museo de Cera, la próxima. No podemos faltar. Eso es, ¿vale? Allí nos vemos.